lo envía para rescatar nuestras vidas del pecado, amén, y para darnos la salvación y una vida eterna junto a Él, aleluya. Así es que vamos a estar conociendo, mis amados, que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Vamos a estar estudiando esta primera parte y vamos a ver por qué es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así es que vámonos rápidamente al libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan, el apóstol, escribió acerca de él. Cada uno de ellos escribieron algo acerca de lo que ellos vieron en Jesús. Y Juan lo denomina de una manera muy peculiar, muy especial, porque él ve la divinidad de Jesús. Él ve la divinidad. Algunos de los otros apóstoles vieron su divinidad, pero terrenalmente como hombre. Y Juan, vamos al primer capítulo de Juan, en el verso 14, si ya lo tenemos, ahora sí nos ponemos de pie en reverencia al Padre bendito que está aquí, a su Santo Espíritu, a su poderosa palabra. Amén. Amén. Dice así el versículo 14, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, aleluya. Padre mío, te pedimos que tu Espíritu Santo traiga la revelación a nuestra vida, Señor, de que verdaderamente tu palabra y lo que en ella dice es verdadera, que no haya ninguna raíz de duda, Señor, ni de incredulidad, para que nosotros podamos hablar esta palabra a aquel que lo necesita saber, Señor, porque nosotros creemos que Jesucristo es tu Hijo, el unigénito, que fue traído o enviado a la tierra desde el cielo, y que, como dice tu palabra, Señor, lleno de gracia y de verdad. Aquel era el Verbo, y el Verbo fue hecho carne. Amén, aleluya. Te adoramos, papá, te adoramos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Fíjese usted que lo que Juan empieza diciendo, tome su asiento, empieza diciendo que aquel era el Verbo y que ese Verbo fue hecho carne. Ahora, si quiero llevarlas un poquito a una materia muy bonita terrenalmente, cuando nos las dieron en la escuela, que se llamaba español, y que ahí nos enseñaron a conjugar los verbos, a hacer oraciones con los verbos. Y nos dijeron muy claramente que en una oración hay un sujeto y hay un predicado, ¿verdad? Pero en medio de ese sujeto y ese predicado está un verbo. Y el verbo es el que compone toda esa oración. Porque sin el verbo no podemos tener una acción acerca de esa oración. Si nosotros decimos, la niña está leyendo un libro, ¿cuál es el verbo en esa oración? Leyendo. Es un verbo en un pasado o en un presente pasado. ¿Por qué? Leyendo. O en un participio. Y eso nos indica qué es lo que está haciendo esa niña, ¿cierto? Porque si nada más decimos la niña está un libro y no le ponemos el verbo, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido para nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo la niña? Puede estar jugando con un libro, puede estar rompiendo un libro. Necesita un verbo esa oración. Y Juan lo identifica, el apóstol Juan, el doctor, lo identifica como el verbo en el cielo. Y sabe una cosa interesante, y lo hemos repasado infinidad de veces.
En Génesis, el Señor cuando le dice, hagamos al hombre a imagen de Dios lo hacemos. Hagamos, un verbo, hagamos. ¿A quién se estaba refiriendo? Nosotros cuando estamos más de una persona usamos esa acción, hagamos, vayamos, porque somos más de uno. Allí estaba ya Jesucristo. Jesucristo desde la eternidad, porque es Dios mismo. Recordemos que la Santísima Trinidad es el Dios verdadero, mostrándose en tres diferentes personalidades, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Amén. Así es que Juan dice, el verbo fue hecho carne. No significa otra cosa, mi amado, que Jesucristo tuvo que nacer de una mujer para poder haber sido hecho de carne, porque si Él hubiese venido así con su divinidad, a lo mejor nadie lo hubiera aceptado, nadie lo hubiera creído, a lo mejor no hubiera tenido el impacto que tuvo en esta mujer cuando le dijo, tendrás un hijo, y ella, Señor, pero si no he conocido varón, pero lo que viene de ti en el vientre es hecho por el Espíritu Santo. Dice, te cobijará bajo su sombra y quedarás embarazada. Mire, aleluya, gloria al Padre. Así que Juan dice, y aquel se hizo carne, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era este niño? El unigénito Hijo de Dios. Amén. Así es que aquí podemos ver en la misma palabra del Señor que Él deja muy establecido muy claramente que Jesucristo es su Hijo. Vayamos allí mismo en Juan, en el versículo 18 de ahí mismo, dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Miren, ¿qué encierra esta palabra, hermano? Poderoso, poderoso, poderoso. Poderosa palabra, ¿por qué? Porque dice, a Dios nadie lo ha visto, ni su pueblo santo. El único, ¿verdad?, que lo llevó a ver su gloria fue Moisés, que resplandeció en él. Pero dice, a nadie más lo ha visto, pero sin embargo, el unigénito Hijo, su Hijo unigénito, que estaba con él, porque eso es lo que significa, estaba en el seno, estaba con él, estaba con el Padre allá en los cielos, Él le dio a conocer aquí en la tierra, aleluya. Así es que por Jesucristo, todo ser humano conoce quién es el Padre, porque Él muchas veces dijo, lo que mi Padre me ha dado, eso es, o me ha dicho, eso es lo que yo vengo a dar, eso es lo que yo vengo a enseñar. Yo no hago mi voluntad, dijo, sino la voluntad de mi Padre. Y por cuanto Él vino a hacer la voluntad del Padre, entonces conocemos que Él estaba con Él. Él estaba con el Padre divino allá en los cielos, y Él vino a darlo a conocer por medio de las obras que Él vino a realizar en la tierra. Amén. Vayamos a otra cita bíblica. Ahí hermana, mismo, perdón, pastor. pero cuando se habla del seno, yo creo que, bueno, no creo, es que lo creo, que mucha gente no tiene ni idea en sí cuando dice él estaba en el seno. Entonces, cuando nosotros se abre una fruta, el centro de la fruta es lo mejor que puede tener la fruta. El salmista lo declara en una palabra, no me acuerdo en este momento, pero cuando hablamos que él estaba en el seno, hermana, esto indica que era podríamos decir, lo más valioso, lo más atesorado, lo máximo de Dios que vino a la tierra. Lastimosamente, nosotros, la iglesia, tomamos muy a la ligera. ¿Por qué? Porque no nos gusta estudiar, no nos gusta mirar qué es lo que quiere decir cuando dice proviene o estaba en el seno del Padre. Y yo creo que cuando hablamos de esto, estamos hablando de lo más glorioso de Dios. Amén.
Amén. ¿verdad? Y como decía Pastor, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos una fruta que es el centro, ¿verdad? Entonces Jesucristo es el centro de la cosa, porque dice la palabra que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra. Amén. Amén. Por eso Juan lo identifica como el verbo hecho carne, porque es el centro de todo. El verbo es el centro de todo. Y aquí, hermano, cuando nosotros declaramos que Jesucristo estaba, como dice el pastor, en el seno del Padre, Él da a conocer al Padre mismo por las cosas que Él vino a realizar. Yo recuerdo que yo decía, cuando empecé a ser cristiana, ¿cuándo podré conocer yo a Dios? Aquí en la tierra. Porque ciertamente me enseñaron a un Dios crucificado, ¿verdad? Y yo lo veía literalmente. Pero cuando yo empecé a conocer la Biblia, yo supe entonces que Dios no se podía manifestar porque Dios es espíritu. Pero lo podemos conocer internamente, hermano. Podemos sentir su presencia, podemos sentir su amor. ¿Cómo puede una persona sentir el amor de alguien si no lo tiene enfrente? Eso es algo que Dios ha transformado nuestra mente a algo más allá terrenal. Porque dígame usted, ¿cómo podemos amar algo que no vemos? ¿Cómo podemos llorar ante el amor de Dios cuando sentimos que nos está cobijando? ¿Cómo podemos hacernos de nosotros algo que no vemos, pero que podemos sentir? Esa es la maravilla de Dios que ha hecho con nosotros, porque nos ha sensibilizado de una forma espiritual tan hermosa y tan poderosa, que cuando nosotros buscamos la presencia de Él, Él se manifiesta en nosotros. Amén. Amén. Entonces, Juan se encarga muy bien de decir quién era Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Vámonos al capítulo 3, todos conocemos este versículo bíblico porque decimos que allí se encierra la salvación de todo el mundo. 3:16, ya hasta de memoria no lo sabemos, ¿verdad? Amén. Porque de tal manera, mire cómo nos amó Dios a toda la humanidad que Él creó, y que a pesar del pecado que nos separó de Él nos sigue amando y envió a su unigénito Hijo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El centro de todo, la razón del ser humano, la razón de nuestro vivir, la razón por la que nosotros debemos de seguir adelante en esta vida terrenal, creyendo que la vida venidera es mejor porque Él lo ha dicho. La razón de nosotros ser cristianos es Jesucristo. No por lo que Él nos dé, sino porque quién es Él. Amén. Otra cita bíblica rápidamente, nos vamos ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero ahora el versículo 18. Dice, el que en Él cree, por supuesto estamos hablando de Jesús, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de ¿quién? Del unigénito Hijo de Dios. Juan se encarga, hasta ahorita hemos visto, de enfatizar que Jesucristo era el Hijo único, unigénito de Dios. El primero de todo y el último de todo, dice la palabra, porque Él es el principio y Él es el fin. Todas las cosas se hicieron por Él y para Él. Toda potestad, mire, a mí me impresiona cuando yo veo ese versículo que dice, porque toda potestad, todo dominio, todo poder, toda autoridad se le ha dado a Él. ¿A quién? A Jesucristo. Amén. Me impresiona porque allí encierra, hermanos, no solamente lo terrenal, sino lo espiritual. Todo, por eso decimos que todo demonio se sujeta a la voluntad de Cristo y no pueden tolerar su nombre. Los evangelios nos hablan muy bien que ellos reconocían quién era Jesucristo cuando se acercaba a ellos. ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios vivo?
Los demonios Amén. lo reconocen Así porque es. estuvieron allá en el cielo adorándolo. Pero cuando le creyeron al padre de mentira, se vino con ellos. Y dejaron, dice, su divinidad, hermano. Dejaron todo lo que tenían para venir a servirle a un mentiroso, a un engañador, a un estafador. Dejaron la gloria que Dios les había dado. Porque imagínense, usted dice que nosotros somos un poquito menor que los ángeles. Así es. Poquito menor, dice la palabra. ¿Y qué hacen los ángeles? Los ángeles adoran a Dios todos los días. Los querafines, los querubines, los ángeles guerreros son los que vienen a batalla cuando papá los envía en nuestra ayuda, aleluya. Pero ellos tenían la opción de seguir adorando al rey, no creerle al diablo, y prefiero creerle al mentiroso. Yo no sé cómo los habrá envuelto, hermano, pero es muy fácil saber cómo envuelve Satanás a un hombre terrenal. Es muy fácil. Así es. Porque no está pegado a Cristo. Fácil. Así es que por medio de él, dice la palabra, el que no cree ya es condenado, porque no ha creído que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Hermana, inclusive miramos aquí nosotros hablamos de libre albedrío aquí en la tierra, pero inclusive a los ángeles se les dio también el libre albedrío que ellos, y eso era algo que Dios estaba poniendo, como quien dice, en juego su poder y autoridad, el darle inclusive a los ángeles un libre albedrío que ellos pudieran decidir si se quedaban o seguían a Lucifer. Entonces imagínense, si eso lo hizo allá y aquí en la tierra todavía es más poderoso, porque los ángeles viendo, los ángeles estando en ese lugar, fíjese, decidieron. Por eso nosotros vamos a juzgarles, porque nosotros sin ver y sin haber estado ahí, pues hemos decidido adorar y servirle al Señor. Por eso Él nos va a poner en un lugar de autoridad para poder juzgar. Oh, gloria a Dios. Ay, santo Dios. Me gozo en la presencia de Dios. Padre. Vámonos rápidamente a primera de Juan 4:9. Y vuelve Juan, el apóstol, ¿verdad? En estas cartas que escribió, vuelve a demostrar, a enfatizar que Jesús era el Hijo unigénito de Dios vivo. Capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios. Mire, ¿en qué se mostró el amor de Dios? Para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vivamos por Él. No vamos a vivir por el esposo, no vamos a vivir por la esposa, no vamos a vivir por los hijos, no vamos a vivir por el trabajo, no vamos a vivir aún ni por nuestra propia vida. Cuando nosotros entendemos eso, hermanos, mire, la sabiduría que Pablo tenía para aquellos tiempos, hermanos, muchos cuando leen las epístolas de Pablo todavía quedan un poquito confusos, porque el mismo Pedro decía, es que Pablo habla cosas que a veces no se entienden, porque había tal profundidad en él de la sabiduría de Dios, que él pudo bien entender lo que significaba haber sido crucificado con Cristo. Ya no vivir más en la carne, dice, porque ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando nosotros lleguemos a entender de verdad lo que significa eso, hermano, no lo vamos a regir, como dice aquí, por nada, porque nuestro todo y nuestra vida y todo lo que hagamos y todo lo que pensemos y todo lo que lleguemos a hacer es por Él nada más. Cuando nosotros tengamos esa conexión, y esa es la conexión que tenía Jesucristo con el Padre, porque dice, el Padre y yo somos uno.
Por eso decía, las cosas que Él me dice que haga, yo las vengo a hacer aquí. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Jesucristo, nosotros queremos ser uno contigo, uno, así como tú eres uno con el Padre. Porque no queremos hacer la voluntad nuestra, sino la tuya. Estar alineados completamente a tu orden divino, a tu palabra divina. Y vamos en el proceso, hermanos. Vamos en ese proceso, y yo creo con todo mi corazón, como dice la palabra, que Él nos está llevando a esa estatura. Va quitando lo que nos sirve, va quitando lo que estorba, va quitando aquello que nos daña, va quitando aquello que no edifica nuestra vida espiritual. Porque dice la Biblia, es mejor andar con el Espíritu y caminar en el Espíritu que en la carne. Hermana, entonces aquí donde dice el verso 9, primero leíamos que la condenación, el que ha creído no hay condenación, o sea, ¿verdad? Y los que no han creído ya están. Entonces el verso 9, Juan, el apóstol Pablo, dice que es la razón en que nosotros podemos tener vida. ¿Por qué? Porque a través del unigénito es el que nos da vida. Recuerden que a Jesús se le dio poder y autoridad para darle vida al que Él quiera. Entonces nosotros sin Cristo estamos totalmente muertos. Por eso dice la palabra que Juan lo declara de esa forma, que dice, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos, o sea, para que existamos, ¿verdad? O más bien para que vivamos eternamente en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Verdad? O sea, más claro no puede estar, hermana Betty. Hermano, también por eso está en un versículo donde nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él, ¿no? Él es el camino. No dice un camino. Los artículos usados en las oraciones dicen mucho de esa oración. Y cuando ese versículo dice, Él es el camino, no dice es un camino, porque si dijera un artículo se entendería que hubiera más caminos, pero no, dice Él es el camino, el único camino, podemos entender, el único camino para llegar al Padre, el único camino para tener vida eterna, aleluya, el único camino, dice, para saber la verdad. Él es el único, no hay otro. No hay otro, amén, aleluya. Así es que consideremos entonces que lo que nos dice en el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo es muy claro. Jesucristo es el Hijo unigénito del Dios vivo, amén. Ahora, ¿cuál es lo especial de carácter de Jesús como el único Hijo de Dios? ¿Cuál es lo especial del carácter de Jesús como el único Hijo de Dios? Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque era el idioma que predominaba en esa época. Y el Nuevo Testamento escrito en griego usa el artículo definido como Él en su Hijo unigénito, como leímos ahorita en primera de Juan 4:9. Dice, porque en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Al Hijo de quién? De Dios. Hermanos, Juan se caracteriza porque el evangelio de él y las cartas que él escribió hablan muy claro. Él quiso dejar muy claro la divinidad de Jesucristo como Hijo del Dios vivo, como el Hijo de Yahweh, como ellos lo conocían siendo judíos. Él quiso dejar muy claro que Jesucristo había nacido ciertamente terrenalmente de una mujer llamada María, pero que su concepción había sido divina por el poder del Espíritu Santo. Y quien lo había enviado había sido su Padre, el Dios eterno, el Elohim, el Altísimo, el Adonai. Y qué maravilloso es, hermano, que nosotros, mire, pastor, la mayoría de nosotros, excepto pastora, porque pastora sí creció, era hija de pastores, ¿verdad? Pero
Todos los demás venimos de la iglesia convencional. Y por medio de la tradición a nosotros nos dieron a conocer a un niñito Jesús que nacía según por estas fechas. Y lo amábamos, ese niñito Jesús. Y creíamos que había sido el Hijo de Dios. Pero nos quedábamos con un niñito chiquito, al que le pedíamos, al que adorábamos, al que le cantábamos, pero el niñito no crecía. Así se quedó chiquito. Pero cuando nosotros venimos ya a los pies de Cristo y entendemos lo que la palabra dice y sabemos que ese niño creció y ese niño creció en gracia, dice Juan, y ese niño creció en sabiduría y ese niño creció haciendo las cosas que veía hacer a su padre, y él había venido con un plan divino, y eso no nos lo enseñaron. Nos enseñaron a adorar a ese niñito, a cantarle, a ir en procesión, pero nunca nos dijeron que ese niño había nacido para el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros somos alcanzados por el Dios eterno y nos es revelada su palabra, entonces entendemos que ese niñito creció y a la edad de 30 años fue crucificado en un madero para que la vida que él había tenido desde pequeño diera el fruto para el cual había sido enviado desde el cielo. Aleluya. Y ahora pudimos entender que por medio de la vida que él ofreció en esa cruz, es que nuestros pecados fueron perdonados, es que nuestra maldad, nuestra iniquidad fue limpiada, y no solo eso, sino que allí, en esa muerte que tuvo en esa cruz, nos dio una vida eterna, aleluya, con él, porque vamos a resucitar, dice su palabra, y vamos a estar con él, y le vamos a ver cara a cara, y lo vamos a conocer, y va a estar con nosotros, y nosotros con él por la eternidad, aleluya. Precioso. Y eso nunca nos dijeron, pero ahora que ya lo sabemos, ahora nosotros tenemos que decirle eso a quien no lo sabe. El niño no se quedó chiquito y vino con un propósito. El Dios de la gloria lo mandó con un plan divino de salvación. Juan se encargó muy bien de declarar que Jesucristo era el Hijo del Dios vivo. Una traducción más literal de este texto dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, el unigénito. O sea, el único, el primero, el que es, el que era y el que seguirá siendo por los siglos de los siglos. Si en el idioma griego hijo y unigénito no tuviesen el artículo definido que acabamos de ver, la traducción sería: Dios envió un hijo, un unigénito, pero no, dice a su hijo o el hijo unigénito. Lo mismo aplica, dice, a Juan 3:18, que dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy claro, hermanos. Entonces vemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando alguien le pregunte a usted por qué no adora a la Virgen María, ¿qué le va usted a responder? No es Dios. ¿Quién murió en la cruz por mí? Fue Jesucristo. Yo lo que le dije a quien dijo: ¿por qué tú no adoras a la Virgen? Y fíjese que esa parte fue esencial el otro día, en el trabajo estábamos, y antes del 12, ¿no? Era antes del 12 que estábamos con los americanos, y se me acerca un americano y dijo: ¿y tú no vas a adorar? Le dije: disculpa, deja explicarte. Y me dieron la oportunidad para poderle compartir esta porción. Le dije: mira, la cosa es que nosotros no creemos de esa forma, sino que adoramos al verdadero Dios. Y se me quedaba el americano: me imagino que ellos eran de católicos, no sé, los americanos también, pero eso fue una parte que Dios abrió la puerta para poderles compartir a ellos el amor de Dios a través de Jesucristo. Amén. Y no a través de
¿verdad? De una mujer. Santo, Sí. ¿verdad? O de la Virgen. Ajá. Dicen, respetamos sus creencias, Claro. pero les hablamos la verdad. Por eso Jesús dijo, la verdad los hará libres. Y la verdad es conocer la palabra del Señor. Amén. Así es que quien murió por nosotros en esa cruz fue Jesucristo, el único Hijo de Dios. Ahora, vamos a ver rápidamente cuáles son las características de Jesús como el Hijo de Dios. Jesucristo como Hijo de Dios es el único, escuche esto, que puede dar vida eterna, porque Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y no solamente estaba hablando de una vida terrenal, porque Él nos da vida aquí en la tierra, sino que estaba refiriéndose a una vida eterna que iba a darnos y vivíamos con Él para toda la eternidad. Pero eso no lo pudieron entender en aquel tiempo. Y muchos tampoco en este tiempo lo pueden entender todavía. Así es. Pero los que ya lo entendemos, hermano, tenemos, como dice el pastor, Dios nos va a abrir esas puertas, nos va a dar esa oportunidad para hablar de la palabra, para hablar de la salvación que Dios tiene para toda la humanidad por medio de su amado Hijo. Así es que la vida eterna es un regalo que atribuido a Cristo, que es el Hijo de Dios, y por causa de su obediencia perfecta fue hecha la voluntad del Padre. Por eso el versículo que acabamos de leer de Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a todo el mundo, hermano, porque somos su creación. Y Él nos presenta. Mire, en el Antiguo Testamento Dios le dice, te presento la vida y la muerte. Escoge pues la vida. ¿Y la vida quién es? Jesucristo. Y oye lo que dice Dios al mundo, escoge la vida, escoge a mi Hijo, porque por medio de Él va a llegar la salvación a tu vida y a tu casa. Aleluya. Así es que Él, el único Hijo de Dios, el unigénito, el primero, el que es en todo y por todo, tiene una relación especial con el Padre, con su Padre, porque Él se describía como el Hijo de Dios. Vamos rápidamente a Romanos 8:32. Toda la palabra de Dios, hermano, es verdadera, dice ella. Y es útil para enseñar y para redarguir también. Amén. Romanos 8:32. Te adoramos, mi Rey de Gloria. Todo el honor y toda la honra es para ti, papá. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya. Mire, dice la palabra, ni escatimó. O sea, la palabra escatimar significa que no se opuso a entregar a su Hijo. Él lo entregó, Él lo dio, porque había un plan divino por medio de Él para realizarse aquí en el mundo terrenal para nosotros. Era tanto el amor, y es tanto el amor que Dios nos tiene, que dice que dio a su propio Hijo, lo entregó por todas nosotros. Y si entregó a su Hijo, que era lo más valioso que Él tenía o que tiene, ¿cómo no nos va a dar, dice, todas las demás cosas si nos dio a su propio Hijo? ¿Daríamos nosotros un hijo? Muchas madres y muchos padres queremos ponernos en el lugar del hijo. Si está sufriendo una enfermedad, si está en la cárcel, si está teniendo un problema, el Señor, quisiera estar yo en el lugar de mi hijo, de mi hija, porque hay un dolor de madre o de padre. Hay un amor que dice, yo lo amo tanto a mi hijo, sobre todo nosotras las mujeres, que tuvimos a ese hijo en el vientre, que lo sentimos, lo palpamos. Hay un amor, hermano, que mire, dice, podrá ser el peor de los hijos, pero amamos a los hijos porque son nuestros hijos, no porque sean buenos o malos. Los amamos porque los tuvimos, porque son el fruto de un amor entre el esposo y la esposa.
Porque Dios nos dio esa maravillosa oportunidad de entender lo que significa tener un hijo. Hay madres, Dar vida. hay madres que no han dado vida, pero que sin embargo aman a los sobrinos o a alguien más como sus propios hijos. Tengo una sobrina que ama tanto a mis sobrinos que, wow, yo de verdad que la admiro. ¿Cuánto más nosotros, las madres que hemos tenido ese hijo en el vientre? Podemos ponernos un poquito en el lugar del Dios vivo y saber cómo Él amaba tanto a su hijo cuando lo mandó a la tierra a morir por nosotros. No lo escatimó. No se opuso a entregarlo. Él lo hizo por amor a nosotros. Amén. Así es que dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Con Él, con Jesucristo. Porque hemos creído en Él, por medio de Él y para Él vamos a tener las cosas que Dios ha prometido que vamos a tener. Aleluya. La relación especial que Jesús tiene con el Padre se describe también al ser llamado su propio Hijo. Habla de una relación muy especial que solo Cristo tiene con Dios el Padre, como su propio Padre. Hay relaciones terrenales entre hijos y padres o entre hijos y madres. A mí me toca mucho el corazón cuando un hijo tiene una relación tan profunda con el papá o la hija con el papá, porque es bien sabido que los hijos se inclinan mucho por las madres, ¿verdad? Pero con el papá no es común. Y a mí me gusta, a mí toca mi corazón cuando yo veo que un hijo tiene esa relación tan íntima o una hija tiene esa relación tan íntima con su papá. ¿Por qué? Porque comparten cosas, comparten alegrías, comparten tristezas. El hijo le comparte cosas de él propias, ¿verdad? De su edad. Tengo una familia que wow, de verdad que sus hijos, cómo comparten con su papá. Y me llena de gozo, de verdad. Porque no es común. Y dice que la relación entre Jesucristo y su Padre, es muy especial. Solo Cristo tiene esa relación especial con el Padre. Y por supuesto, si Cristo está en nosotros, ahora nosotros podemos tener esa relación, porque acabamos de leer que si por Él y para Él vivimos, Dios nos va a dar todas las cosas, porque estamos en Él, estamos en Jesucristo, aleluya. En Juan 5:18, miren lo que dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, en la época cuando sucedió esto, que Jesucristo estaba terrenalmente en el pueblo judío, recordemos que el pueblo judío, hermanos, por saberse el pueblo escogido por Dios, creían que ellos eran los únicos que tenían el derecho de estar cerca de Dios, de adorar a Dios. Lo veneraban y lo adoraban tanto que no podían decir su nombre. De hecho, Jehová es una traducción al español, porque el nombre en idioma hebreo solamente son letras consonantes, sin vocales. Pero que los eruditos dicen que se lee como Yahweh, porque solamente son 4 letras, Y, H, W, Y, Yahweh. Y los judíos no querían ni mencionar el nombre del bendito. Por eso se refieren a Él como el Altísimo, como el Eterno, como Elohim, como Adonai. Porque era tan santo el nombre para ellos que no querían ni mencionarlo, porque, miren, y lo siguen haciendo. Tienen un gran mural en donde está
la imagen de, ay, ya me quitaron aquí la lamparita de, ¿cómo se llama, pastor? El candelabro, pero tiene una palabra un nombre hebreo. específico. Ajá, se me fue ahorita. Tienen eso y tienen el nombre de Yahweh allí, y cada vez que pasan ellos se inclinan porque es una reverencia que están teniendo al nombre. Ahora, conociendo esto, ¿ustedes creen que era fácil para ellos que viniera un hombre llamado Jesús, que era hijo de un carpintero llamado José, de una mujer que se llamaba María, que no tenían dinero, que no tenían allí más que esa casita en donde José labraba cosas para vender, que este hombre viniera y dijera que era hijo del Dios vivo, del Adonai, del Altísimo? No lo podían creer y no lo podían aceptar, y nunca lo aceptaron, porque ¿cómo podía este hombre terrenal, impío, decirse hijo de Dios? ¿Cómo? No les entraba en la mente. A pesar de que vieron las maravillas, a pesar de que vieron los milagros que ningún hombre podía hacer en esos momentos en la tierra. Hubo varios, sé de dos, uno por cierto llamado Bar Jesús también, y uno Judas, que decían que, incluso habla de uno de ellos, la Biblia, dice que cuando ellos estaban detrás de este hombre que se levantó con poder, hablaba, predicaba también, ¿verdad? ¿Qué doctrina? No sé, pero dice que tenía muchos seguidores, y Gamaliel les dijo, bueno, miren, recuerden que muchos seguían a ese hombre, y cuando lo mataron, todos se desparcieron, se deshicieron. Si este hombre realmente viene de parte de Dios, dijo él, no es mejor que nos encuentren contendiendo con Dios. Déjenlo, que si este Jesucristo muere, todos sus seguidores se van a dispersar igual que los otros. Pero no pasó así. Aleluya. Esos 70 se hicieron 500, y esos 500 se hicieron miles, y esos miles se hicieron miles de miles, y ahora ya somos millones de millones creyendo en Jesucristo, el Dios vivo, aleluya, que vino a la tierra a hablar las cosas del Padre. ¿Qué es lo que hacía Jesús cuando estuvo terrenalmente? Sanaba, predicaba la palabra de Dios, les decía, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Él les estaba predicando del reino de Dios. Prepárense, era lo que les quería decir cuando les decía, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Hacía liberaciones de demonios por la compasión y el amor que él tenía. Hizo muchas sanidades. Y si él, póngase a pensar esto, si él dice que vino a hacer lo que le debía hacer al Padre, entonces, hermanos, es que está lindo entender esto. Por eso la palabra dice que allá cuando estemos con él no va a haber enfermedades, no va a haber llanto, no va a haber molestias, no va a haber lágrimas, no va a haber enfermedad ni dolor. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay eso. Por eso él vino a traer eso a la tierra, para dar un poco de reposo, para que nosotros entendiéramos lo que él nos tiene preparado allá para nosotros. Aleluya. Así es que dice él, vine a hacer lo que mi Padre me dice. Y lo que yo veo hacer a mi Padre, eso es lo que yo vengo a hacer acá en la tierra. Qué hermoso saber que hay evidencias escritas en la palabra de lo que Jesucristo hizo cuando él estuvo en la tierra. Es evidente que los judíos, hermanos, entendieron las palabras de Jesús como un reclamo de igualdad, de ser o semejanza en naturaleza de parte de él con el Dios vivo. De allí que se hayan ofendido, porque cómo osaba este hijo del carpintero abrir su boca y decir, yo soy el Hijo de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. ¿Cómo los judíos podían entender esto? No lo entendieron. Al contrario, toda la religiosidad que había en ellos les hizo sentirse
ofendido por las palabras de Jesús. Y dice el verso 17, hermana. Dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja. Y dice, y yo trabajo. O sea, como decir, mutuamente, el trabajo que hacía Dios es como que si... Se lo encargó, se lo traspasó sí. a Jesús. Por eso dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, como diciendo, bueno, un día yo enseñaba que Dios es la mente maestra, ¿no? Que comparte lo que se quiere hacer en aquel entonces, y Jesús lo hacía. Por eso dice, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo, porque Dios le compartía a través de su mensaje entre Dios y la unidad del Hijo, ¿verdad? Y por eso hacía todo lo que hacía, es porque Dios estaba trabajando, y ese era el reino de Dios. Al trabajar en el reino de Dios, compartía Cristo las sanidades. No había, por eso dice que en el cielo no va a haber nada de eso. Aleluya. Mire. ¿Qué cuerpos vamos a tener? Uh-huh. Dice Jesús que como los mismos ángeles, cuerpos divinos, celestiales. Amén. Hay misterios, hermanos, que si usted los lee en la palabra del Señor, y como dice el pastor, si de verdad profundizamos en ellos, Dios nos los va a revelar qué es lo que significa. Miren, cuando Jesucristo resucitó y lo vio Magdalena, le dijo, no me toques porque no he subido a mi Padre. Pero antes de subir, dice la palabra que él llegó un buen día a la playa. Estaba Pedro en una barca con los apóstoles, y cuando se acercaron a la playa, él ya tenía pescadito asando, pescado, y comió con ellos. ¿Cómo puede un espíritu, como dicen muchos, comer? Claro. Son misterios que nosotros no podemos entender con nuestra mente. Cuando los ángeles vinieron a Abraham les dijo, no os vayáis, permitidme hacerles una comida, y les hizo cabrito, y dice la palabra que ellos esperaron. Ahora, ¿cuánto se tarda un cabrito en cocerse? Uh-huh. ¿Cuánto? Mínimo, hermana Ale. ¿Unas 6 horas? 5 horas? En lo que prepara, lo matan, ¿verdad? Lo limpian, lo preparan y lo ponen a asar o en la olla. Mínimo 3 horas, mínimo. Pero estamos hablando de 3 a 5 horas, y los ángeles ahí, sentados en la enramada, esperando a que Abraham llegara con la ofrenda que les dijo que iba a llegar. Y comieron, dice la palabra. Y después de que se saciaron, se fueron. Eran ángeles. Misterios que no podemos entender, hermanos, completamente. Pero que sabe que, oh Dios de gloria, esos misterios dice que los dejó preparados para nosotros. Para nosotros. Y Él nos lo revela a través de su Espíritu Santo. Así es que dígame usted, entonces Jesús comió. Así es que nosotros en el cielo, yo creo con todo mi corazón que también vamos a comer. ¿Ok? Las frutas, dice la palabra que hay árboles que dan su fruto, y son árboles de diferente fruto. En un mismo árbol dan varios frutos diferentes. Ricos, y los frutos de acá son ricos. Imagínense los del cielo, qué sabor tan exquisito van a tener. Aleluya. Ay, bendito Dios. Así es que los judíos se sentían ofendidos por lo que Jesús hablaba. Pero la relación especial que Jesús tiene con el Padre se describe también con la frase, mi Hijo amado. ¿Cuándo dijo Dios mi Hijo amado? Cuando se reveló en el bautismo de Jesucristo. Y ya dijimos, haciendo un paréntesis en esto, que los bautismos son ¿para quién? Para que nosotros, es una simbología, para nosotros morir al pecado y resucitar como nueva criatura. Jesucristo se bautizó no porque tuviera pecado.
Jesucristo se bautizó para dejarnos ejemplo de lo que nosotros tendríamos que hacer. Porque dice, Él es el principio de todo. Y como principio de todo Él tenía, dice, ejemplo os he dado. Como yo hice, vosotros también hacéis. Así es que fue por eso que se bautizó. Pero en ese momento de ese bautismo, la palabra claramente dice que se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Y se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Le tengo algo nuevo, precioso. Bueno, no es nuevo, pero es algo que a veces también no capturamos. Así como Jesús es el Hijo amado de Dios, nosotros también somos hijos amados de Dios. Amén. Porque dice que de tal manera nos amó que dio a su unigénito Hijo, para que no nos perdiéramos, sino tuviéramos vida eterna en Él. Aleluya. Así es que en ese momento, la revelación de ese glorioso momento que está Juan el Bautista, que está Jesucristo, que están los testigos allí, y esa imagen, hermano, nos da no solamente la Trinidad de Dios, sino que nos da a conocer que Jesús era muy amado por su Padre. Este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Y no lo dice solamente en esa ocasión. Hay otra que también vuelve a repetir que ese es su Hijo amado y que en Él tiene contentamiento. Así es que esta frase nos da a saber qué relación tiene Jesús con el Padre. Dice, mire, algo especial, que en el Nuevo Testamento, dice, ocurre un total de 8 veces esta palabra en referencia a Jesús. 3 veces en relación a su bautismo en Mateo 3:17, Marcos 1:11, Lucas 3:22. 3 veces en relación a su transfiguración en Mateo 17:5, en Marcos 9:7 y en 2 de Pedro 1:17. Y 2 en la parábola de la viña en Marcos 12:6 y Lucas 20:13, en donde Dios dice, este es mi Hijo amado. Nosotros reconoceríamos a nuestro Hijo en donde quiera que estuviera. Si nuestro Hijo es gordito y enflacara, lo reconoceríamos. Tal vez la gente que no lo conoce, ¿verdad?, bien, diría, ¿a poco es él? ¿A poco es ella? Ni lo reconocía ni la reconocía. Pero nosotros como padres sabemos quiénes son nuestros hijos. Y estoy segura que a lo mejor hasta con el puro olor, con los ojos cerrados, reconoceríamos. O si le vemos las piernas o los piecitos o la mano o el brazo, lo vamos a reconocer porque son nuestros hijos amados. Por eso se encargó Dios, el Padre Eterno, de hacernos saber cuánto amaba a su Hijo, a su unigénito, y lo que Él hizo por nosotros. Aleluya. Así que hay casos muy especiales en los cuales Jesús es confesado como el Hijo de Dios. Pedro dice que lo hace en Mateo 16. Vamos rápidamente para que veamos qué es lo que nos dice la palabra del Dios vivo. Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Cuando Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Qué pregunta tan importante les hace Jesús a sus apóstoles? Cuando hubo toda esa revolución de Jesucristo, porque recuerden, Jesucristo vino a dar una doctrina de sanidad, de liberación, de salvación, de muerte a vida, y eso revolucionó la Jerusalén de entonces, porque no solamente creyeron 12, siguieron creyendo más a esas palabras, pero tenía tantos seguidores que nunca nadie había visto antes lo que Jesús hacía.
Nunca nadie lo había visto antes que lo hiciera otro. Resucitar a un muerto. Y cuando Jesús hizo eso, hermano, yo creo que toda la gente admiraba, ¿verdad? Uno seguía, dice la palabra, a Jesús por las señales solamente. Y hay muchos cristianos actuales que yo fui en algún momento impulsada por las señales, hermano. ¿Qué significa esto? Que significa que no venimos en sí por la presencia de Cristo, venimos por ver qué es lo que va a sanar, a quién va a sanar, quién va a ser liberado, a quién se le van a salir demonios. Se pierde la vista de Jesucristo. Por eso dice él, ustedes me siguen por las señales, porque les di de comer. Porque vieron que el pan que tenía y el pescado que tenía alcanzó para alimentarlos a ustedes. Por eso me siguen, porque quieren seguir viendo señales. Pero lo que él quería que entendieran es que tenían que seguirlo por lo que él les iba a dar espiritualmente. Y eso los fariseos nunca lo pudieron entender. Y muchos judíos tampoco. Pero afortunadamente hubo otros que sí entendieron que la vida eterna que Jesús les ofrecía a través de lo que él estaba diciendo les iba a dar un acercamiento con el Dios vivo, y de una manera muy diferente a como habían sido enseñados desde pequeños en la tradición judía.